Ingrid Betancourt, ex candidata presidencial colombiana, está en los micrófonos de quienique.com para conversar sobre la muerte de Lee Mejía Mendoza, alias Martín Sombra, conocido como el carcelero de las FARC, el encargado de custodiar a numerosos secuestrados durante más de una década, entre ellos Ingrid Betancourt, quien permaneció en cautiverio por más de 6 años. Doctora Betancourt, gracias por estar aquí y por conceder esta entrevista este lunes 19 de mayo, luego de que se diera a conocer esta noticia sobre la muerte de Martín Sombra. Cuéntenos cuál fue su primera reacción al enterarse de esta noticia. Pues yo sabía que Martín Sombra estaba viejo, ya estaba enfermo. En algún momento él me había escrito y había sido como una comunicación muy extraña, porque él quería que lo ayudara en un proceso que tenía con la JEP. Y usted comprenderá que esos son sentimientos encontrados, ¿no? Porque uno tiene en relación con las personas que fueron los victimarios de uno una distancia. Y por más de que le haya pedido perdón y había tratado de enmendar, siempre quedaba algo ahí de mucho dolor. Sin embargo, a diferencia de otros carceleros, Martín Sombra creo que fue el único que me dio motivos para pensar que tenía una sensibilidad diferente, como que no había perdido totalmente su humanidad. Entonces la muerte de él me conmueve. Y debo confesar que sí, tuve una oración por él, de que Dios lo acoja en su misericordia. Creo que la vida de Martín Sombra no fue una vida fácil. En algún momento él me contó que él había sido un gamín, y me lo contó en referencia con mi mamá, que había, cuando había sido reina de belleza, había construido un albergue para niños abandonados, para gamines, como les decían en Bogotá en ese momento. Y él me decía que él era un gamín y que él había querido y había soñado que mi mamá lo recogiera. Imagínense lo que son las cosas de la vida. Entonces, probablemente esa anécdota me hizo que lo viera de otra manera. Y bueno, otros momentos que también compartí con él, cuando de pronto otro que quiero narrar porque me afectó profundamente. En algún momento Martín Sombra tuvo que entregarme unos papeles, y yo estaba habían construido una cárcel, entonces estaba detrás de esas rejas y habían garitas y era una cosa como muy, muy estresante, era un lugar muy, era como un campo de concentración. Y él estaba del otro lado. Entonces él era el comandante de ese campo de concentración, era el que daba las órdenes, él estaba del lado de la libertad y yo del lado del cautiverio. Y se me acerca, me entrega esos documentos, que en realidad había estado con un cura y el cura le había dado un sobre de Manila, y en ese sobre de Manila había una carta de mi mamá. Entonces obviamente eso fue un momento que pues no puedo olvidar, porque fue lo único que me llegó de mi familia en los 7 años casi que estuve de secuestro, fue ese sobre de Manila. Entonces me lo entrega por entre las rejas y lo veo con los ojos muy aguados. Entonces le digo: Sombra, ¿qué le pasa? Porque va a llorar. Entonces me dice: no le pare bolas. Le digo: no, sí, pues, va a llorar, dígame qué es lo que le está pasando. Además porque me preocupé, porque pensé que de pronto era algo que me quería decir de mi familia o algo. Y entonces ahí sí se puso a llorar y me dijo: es que me acaban de dar la orden de abortar a mi hijo. Nosotros desde donde estábamos podíamos ver que la compañera de él, que era una muchachita muy joven, estaba embarazada. Debía tener como 8 meses de embarazo. Es decir, estaba ya muy avanzado ese embarazo. Y todo el mundo sabía en el campamento que era el niño que era el bebé de Sombra. Entonces verlo a él llorar
y era un viejo, ¿no? La niña debía tener menos de, no sé, yo creo que no tenía 17 años, pero Sombra en ese momento ya estaba por los 60. Entonces, ver a este hombre, comandante de las FARC, encurtido, llorando y teniendo que obedecer semejante orden, pues no creo que la vida de Sombra hubiera sido una vida simple. Doctora, ¿usted recuerda la primera vez que lo conoció, la primera vez que habló con él? Sí, claro. Él vino a recogerme a un campamento. En ese momento, cuando me vino a recoger Sombra, fue un cambio terrible porque nosotros estábamos en una zona que estaba bajo el control de Joaquín Gómez y pasamos al control del Mono Jojoy. Y el Mono Jojoy era un tipo... bueno, él era el que había ideado la política de los secuestros de todos nosotros. Entonces era el responsable primero de esos secuestros. Y era un hombre muy sanguinario, muy difícil. Bueno, entonces pasar bajo el comando del Mono Jojoy era ir de Guatemala a Guatepeor. Era un momento muy, muy difícil, muy estresante. Yo me acuerdo que, es decir, le cuento esto y vuelvo a revivir, se me acelera el corazón. Es decir, Doctora Bethancourt, tras su liberación, ¿usted tuvo la oportunidad de volver a hablar con Martín Sombra? No hablé con él. No hablé con él. Creo que si hubiera querido hubiera podido hablar con él, pero no lo hice. Sí, no lo hice. Doctora Bethancourt, ¿y esto es algo que le hubiera gustado hacer? No, creo que prefiero haber guardado esa distancia. Es decir, la última vez que vi a Sombra fue cuando nos pasaron a otro grupo. Él nos entrega a otro grupo de la guerrilla y empieza, esto fue al segundo año de mi secuestro, y empieza lo peor del cautiverio. Es decir, caímos en manos de un hombre que Colombia conoce que se llama Alex Farfán, que le decían Gafas, que Petro nombró de hacedor de gestor de paz, un tipo sanguinario, un hombre de una gran crueldad, que entre otras terminó ahora en las disidencias. ¿Sí? Traicionó el mandato, no sé si fue con complacencia o sin complacencia del presidente, pero en todo caso, si era gestor de paz, terminó enrolándose en las filas de la disidencia de las FARC y está secuestrando gente. Entonces, y el último momento que vi a Sombra fue en ese, es decir, cuando él me entrega a este otro grupo y le digo yo a Sombra, Sombra, no nos vamos a volver a ver. Hasta luego, no nos vamos a volver a ver. Y él me dice, no crea, aquí usted termina dentro de unos años dando la vuelta y termino yo recibiéndola de nuevo. Y como yo tenía la esperanza de que me fueran a liberar en ese momento, porque eso era lo que nos decían, que nos iban a liberar, que estábamos marchando porque nos iban a llevar a la libertad. Cuando él me dice eso, como que desenmascara todo lo que las mentiras que nos estaban contando. Y creo que preferí quedarme con esa imagen. En recientes declaraciones a la JEP, Martín Sombra admitió haber entrenado niños para matar e incluso mencionó prácticas de canibalismo como forma de supervivencia. ¿Cómo recibe usted esas revelaciones? Como, digamos, alguien No me extraña. Yo creo que Martín Sombra era un hombre que había hecho de su vida en las FARC una especie de entrenamiento de deshumanización. Yo creo que lo que le vendieron en las FARC era que la fortaleza era sinónimo de deshumanizarse. Entre menos sentimientos, menos humanidad, menos compasión, menos tolerancia, menos
empatía se tenía con el otro, más fuerte se era y más apto para la guerra. Eso era lo que él se contaba a sí mismo y lo que él le transmitía a sus subalternos. Yo lo vi a él hablándole a su tropa y era de una dureza y de un cinismo y de una... Pero yo creo que él sabía que eso era una gran mentira. Y la verdad es que cuando yo lo veo llorando porque le dan la orden de matar a su hijo, eso revela que por más de que él hubiera tratado de matar todo lo humano que había en él, quedaba una luz. Dios quiera que esa luz lo haya acompañado en sus últimos momentos, ¿no? Doctora Betancourt, ¿con la muerte de Martín Sombra siente alivio o le queda alguna sensación de impunidad dada la magnitud de los crímenes que confesó él en su momento y la forma en cómo asumió su pasado? Pues mire, yo creo que todo el proceso de paz con las FARC es un gran ejemplo de impunidad. Es decir, Martín Sombra es simplemente un caso más de impunidad dentro del mar de impunidad que se ha dado en Colombia y cuyo resultado es la paz total. La paz total es, la culminación de un proceso de impunidad global, con un cinismo y con un irrespeto a las víctimas, y con una glorificación del crimen. Entonces, es obvio que como víctima el sentimiento, de traición y de incumplimiento es total. Sin embargo, yo creo que hay un sentimiento mayor a ese, que es tristeza. Tristeza de ver cómo el país ha desaprovechado las oportunidades de poder construir una sociedad justa. Y una sociedad justa se da con justicia. Es decir, la justicia es necesaria, la verdad es necesaria, la reparación es necesaria, el respeto de las víctimas es necesario para que pueda haber, para poder construir una sociedad donde este tipo de conductas no se repitan. Pero hemos perdido las oportunidades y con Gustavo Petro lo que hemos hecho es la apología del delito. Entonces, yo creo que Martín Sombra murió siendo consciente de eso, de que, porque yo lo vi, revelar cosas como, por ejemplo, el botín de las FARC. Decía que él sabía dónde estaba el botín de las FARC y que las FARC nunca habían entregado la plata que habían acumulado en secuestros y en narcotráfico, que nunca la habían entregado y obviamente dentro del proceso de paz esos recursos tenían que ir a resarcir a las víctimas. Nunca se resarció a ninguna víctima, ni económicamente, ni moralmente, ni legalmente, que eso es, el contrapeso a la impunidad. No hubo justicia, no hubo reparación. Doctora Betancourt, el secuestro sigue siendo un tema recurrente. Vemos todos los días en nuestros noticieros noticias sobre secuestros en diferentes regiones del país. Incluso ahora mismo un niño de 11 años está siendo buscado por las autoridades luego de ser raptado en su propia casa en Jamundí, aparentemente por dos sujetos de las disidencias de las FARC. ¿Qué lecciones debemos extraer de historias como la suya, de historias de los secuestrados y cómo debería actuar el Estado colombiano ante este tipo de flagelos y situaciones? Yo he hecho un recorrido de reflexión como víctima que quiero compartir con ustedes. Cuando en el 2016 se firma la Paz de Santos, yo apoyo ese proceso y tengo la esperanza de que esto nos permita ir avanzando poco a poco hacia la consolidación de una sociedad sin fisuras y con oportunidades, es decir, lo que los colombianos queremos, un cambio real.
ese proceso de paz tenía unas grietas que uno podía ver, que otras ya se habían mostrado, es decir, se hablaba ya de los riesgos de un proceso de paz que le daba mucho a la guerrilla y le exigía muy poco. Pero en esa reflexión también se decía, bueno, a medida que se va avanzando con la construcción de la JEP, el fortalecimiento de la justicia restaurativa, con también el rol del Congreso y también con una reinserción de todas estas cabecillas en la vida política del país, esperábamos que esto realmente es decir, fueran los primeros pasos para una verdadera paz hecha de justicia y de reparación. Hoy en día yo pienso que eso no se dio y creo que ya no va a ser posible lograrlo de esa manera. Desafortunadamente creo que si uno mira, por ejemplo, lo que pasó en África del Sur, es decir, que fue el modelo que se tomó en gran parte para establecer el esquema del proceso de paz en Colombia, pues nos damos cuenta que en Colombia no hubo la generosidad suficiente, pero tampoco hubo el rigor necesario. Y terminamos en una situación donde tenemos las FARC en el Congreso y las FARC narcotraficando y de terroristas afuera. Los helenos copando el espacio de las FARC inicial y al servicio de una potencia extranjera como puede ser Venezuela, una tiranía, una dictadura comunista. Entonces, yo creo que a Colombia le toca volver a empezar de ceros. Y empezar de ceros es una confrontación a los grupos armados, a los violentos, a los grupos delincuenciales. Toca fortalecer el ejército, toca volver a dar la pelea. Yo creo que perdimos la posibilidad de sentarnos a construir un país juntos. Doctora Bethancourt, de cara al 2026, ¿cómo ve usted esa contienda y cómo deberían asumir los candidatos a la presidencia, pues las situaciones de violencia y de secuestros pues que siguen en el país? Yo creo que el 2026 es una elección entre petristas y antipetristas. Y cuando digo antipetristas es todos aquellos que no queremos que esto siga. Es decir, el deshuese de Colombia, entregarle a Colombia al narcotráfico, a la delincuencia, el empoderamiento de las guerrillas, el debilitamiento de nuestras fuerzas militares, la violencia que resurge, la falta de protección para la población civil, la inmensa corrupción. Es decir, yo creo que habíamos visto que en Colombia se robaba mucho. La política colombiana realmente había dado pruebas de ser una política de corrupción, de dádivas, de contratos, pero lo que hemos visto en el gobierno de Gustavo Petro ha llegado a unos niveles insospechables, con un cinismo, es decir, poco les importa que la justicia haga o no haga, que se les delate, que les abran juicio, siguen robando y siguen robando. Es un hambre por enriquecerse. Yo creo que de pronto lo que más nos da la medida es esa frase de Francia Márquez diciendo que había que vivir sabroso. Yo creo que es un afán por llenarse los bolsillos, por enriquecerse de manera indebida, que antes nunca habíamos visto, salvo en los grupos narcotraficantes. Llegó al poder la cultura traqueta. Es decir, esa es la cultura traqueta, es decir, la idea de que con tal de enriquecerse todo vale.
Hoy precisamente el presidente Gustavo Petro pues dijo que quizás está evaluando retomar las negociaciones de paz con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional ELN, que se habían suspendido en enero pasado, y bueno, propuso a la Ciudad de Vaticano como sede de los diálogos. ¿Usted qué piensa de esta posible evaluación, de esta posibilidad de volver a negociar pese a todo lo que está sucediendo en el norte de Santander y en otras regiones del país con el ELN? Yo creo que es una burda utilización del Vaticano y de los sentimientos del pueblo católico. Es una burda manipulación. Es decir, nosotros sabemos que el ELN no quiere hacer la paz, lo han dicho de todas las formas, que están al servicio del gobierno o de la dictadura de Maduro, que son una fuerza que perdió si tenían en algún momento unos principios, hoy en día son narcotraficantes. Esa es la realidad. Bandoleros, que no, es decir, quieren hasta que se les pague para no secuestrar. Es decir, es una cosa como que uno dice hasta dónde va a llegar el cinismo. Y pensar que el Vaticano se preste para eso, es decir, para que le hagan más daño a Colombia, sería un muy grave error. Yo espero que el Vaticano tenga la presencia de espíritu de mirar lo que ha pasado en estos últimos 2 años para no dejarse enredar en esta farsa. Bueno, doctora Betancourt, muchísimas gracias por estar aquí en los micrófonos de quienique.com. Bueno, pues con mucho gusto y gracias por invitarme.